Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gina Hernández. Mucho gusto en conocerlos a todos. El día de hoy vamos a tener juntos una asesoría de webinar para los maestros que se dedican a la educación preescolar, específicamente, ¿verdad? Para los docentes que damos en ESL o English as a Second Language, que es enseñanza como segunda lengua. El tema que el día de hoy quería compartir con todos ustedes es el de estrategias de adquisición de vocabulario para los estudiantes más jóvenes podríamos decir, ¿verdad? Es muy interesante la formación de los maestros de inglés a nivel preescolar porque una de las características el ser humano todo el tiempo está en formación, ¿no? Está en constante formación y desarrollo y aprendizaje. Sin embargo, estos primeros años formativos de los pequeños suponen un bombardeo de procesos que les permiten a ellos darse a conocer y darse a entender en el mundo. Y como maestros de inglés es todavía un paso aún más complejo, porque cuando nosotros estamos enseñando una segunda lengua, los pequeños apenas están integrando la primera lengua, lo cual es todavía un reto más interesante para nosotros porque como maestros podemos ayudarles también en su proceso de entender el mundo, en su proceso de lectoescritura. Y por eso es que quería empezar esta plática con hablar un poco de las diferencias entre aprender una lengua nativa, ¿sí? Una lengua madre, una primera lengua y una segunda lengua. Es distinto un maestro de español a un maestro de inglés. Eh, Evidentemente hablando de nuestro contexto mexicano, ¿verdad? Las características de cuando un alumno está aprendiendo, si está adquiriendo su primer idioma, su lengua madre, eh, está lleno de ese contexto por todos lados. Es muy común decir, ¿verdad?, que los pequeños son como esponjas que absorben cualquier cosa que está a su alrededor. Y entonces el lenguaje es una de esas cosas que los pequeños absorben por todos lados, en la familia, con los amigos, con los medios de comunicación, con las redes digitales hoy en día. Y es un proceso que se hace de manera inconsciente. Es un proceso que el cerebro está trabajando en sí mismo, absorbiendo, pero no se necesita sentar al niño y decirle, bueno, vamos a aprender cómo te vas a aprender a comunicar con tu familia y en casa, ¿verdad? Eh, y sin embargo, la segunda lengua no ocurre de esa manera. Por mucho que nos puedan decir que trabajamos o nuestros hijos están en una escuela bilingüe, la realidad es que eh, el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, dicen las teorías, no se puede hacer de la misma manera que una lengua materna. Simple y sencillamente porque el niño no está en ese contexto todo el día. Aun cuando todas sus clases fueran en inglés, ¿verdad? No se puede lograr un bilingüismo al 100%, incluso en las mejores escuelas. Entonces es interesante de qué depende que las clases de inglés, entre más pequeños empiecen, funcionen luego para hacer fundamentos en las clases de primaria. Pues depende de qué tan activo y consciente sea ese proceso para el niño. Ahora, activo y consciente no quiere decir aburrido, no quiere decir que el niño tenga que sentarse todo el tiempo a escuchar y a anotar y a repetir palabras. Simplemente significa que el cerebro esté despierto, el cerebro esté interesado en aquello que se quiere lograr. Necesita la instrucción de una segunda lengua también ser pues una enseñanza explícita. Claro que es bueno reforzar que un pequeño vea películas en inglés, escuche música en inglés. Sin embargo, para empezar, eso yo lo recomendaría un poco más adelante cuando ya se tienen, digamos, ciertas bases sobre las cuales se puede construir el lenguaje. Pero al iniciar, si en un proceso inicial, se necesita que haya una instrucción explícita constantemente, de decir equivalencias como, oye, ¿sabías que así como tú sabes la palabra gato, tú sabes lo que es un gato? Pues en inglés se dice cat.
y es un sonido diferente y son letras diferentes. Eso se tiene que hacer explícito, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, el primer reto al momento de ser maestros de preescolar de ESL, lo cual requiere ciertas herramientas, ¿sí? Para que nosotros podamos tener y aplicar estrategias para enseñar esta segunda lengua. Primero nosotros tenemos que contar con ciertas herramientas. Y no estoy hablando de herramientas pedagógicas, sino de herramientas humanas. Nuestra primera cualidad humana como docentes de preescolar de inglés es la energía, ¿sí? La energía que se necesita todo el tiempo. Ahora, hay que tomar en cuenta que lo que para nosotros puede ser una obviedad en nuestro mundo adulto y seguir el sentido común de las palabras, de las teorías, de todo aquello que queramos compartir con los pequeños. No siempre es el sentido común de los niños. Esto lo hemos visto para quienes nos hayan acompañado en alguna otra plática con respecto a los textos que justamente Trillas está promocionando para su, pues para su disposición con respecto a los chiquitos de preescolar. Estos textos están hechos con el sentido común, no que nosotros como docentes como adultos tenemos, sino con el sentido común del niño. Alguna vez en alguna plática se ha mencionado, si alguno está repitiendo, por ejemplo, que entre los 2 y los 7 años tenemos en los niños un tipo de inteligencia que se llama preoperacional. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro de los niños no está del todo aún, desarrollado, maduro, formado en el sentido de los procesos cognitivos de los que es capaz de hacer un niño. Entonces, tenemos modos de llegar a conclusiones, tenemos aseveraciones, tenemos maneras de entender la realidad cuando somos pequeños que son radicalmente distintas a cuando somos adultos. Y si no conocemos estas, digamos, vías mentales por las que el niño apenas está conociendo e interactuando con el mundo, pues la podemos pasar muy mal porque podemos percibir o quizás también medio comprender que a lo mejor el niño no está entendiendo lo que le estamos diciendo y no es que no entienda, lo que pasa es que estamos usando un sentido común del adulto y no la inteligencia preoperacional del chiquito, que es lo que utiliza. Así como muy rápido, algunas características de esta inteligencia preoperacional es que los niños suponen, por ejemplo, que objetos similares son idénticos, ¿sí? Llega el pequeño al salón de clases con su osito de peluche y si alguien tiene un osito de peluche en casa, a lo mejor piensa que es el mismo porque todavía la razón no les permite distinguir que objetos similares no son lo mismo. Algunos más pequeños todavía ven ciertos objetos inanimados como si estuvieran vivos. Es un pensamiento intuitivo y dominado por la percepción egocéntrico, en el sentido de que no es capaz todavía de dimensionar que si yo me pongo en un lado y tú te pones en otro lado, vamos a tener una perspectiva, una visión distinta. Es la razón por la cual los chiquitos se tapan los ojos y creen que nadie está viendo nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de razonamientos, errores de clasificación, el que uno le diga a un pequeño, mira, eso es un venadito, tiene 4 patas, y de repente aparece un gatito, y dicen, ah, venado, porque tiene 4 patas, y tú, no, pero este es otro animal de 4 patas porque también es peludito y tiene bigotes, y ese tipo de cosas todavía les cuesta dimensionar que haya un objeto que pueda tener más de una clasificación, ¿no? Entonces, en este tipo de sentidos, el poder entender cómo los chiquitos funcionan y operan desde este lugar requiere también una habilidad de nosotros, que es la empatía y la paciencia. Entonces, para poder operar y para poder enseñar desde este lugar, se necesitan estas herramientas humanas de empatía y paciencia que seguramente como docentes de preescolar ustedes la practican muchísimo. Ahora, una cosa más. Los niños, en este sentido, aún no han desarrollado del todo el proceso de la memoria, el aprenderse las cosas de memoria, algo que afortunadamente está poco a poco ya no utilizándose como medida principal de aprendizaje, pero de todos modos los niños pequeños aún no desarrollan esto
esta, digamos, habilidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que, con lo que operan los niños? Los niños tienen su memoria muscular, ¿sí? Tienen su memoria física, que es más a un nivel instintivo. Sin embargo, esta memoria racional de poder decir, a ver, acuérdate, esto es este significado, no la tienen todavía en su haber. Por lo tanto, lo que nos permite a nosotros enseñar, motivar, estar con los niños es la rutina, la memoria sensorial y el apego emocional. Es a través de lo que ellos van percibiendo en los sentidos, lo que ellos van sintiendo y que nosotros convirtamos eso en rutinas, lo que les permite ir avanzando en su cognición. Entonces, aunque el cerebro de los chiquitos esté, digamos, conectado todavía en un nivel sencillo, más sencillo que el adulto, sigue necesitando las mismas características que cualquier cerebro para funcionar, para poder estar en óptimas condiciones. Y esas características son agua y glucosa, ¿sí? Entonces, si les toca tener a sus pequeños después de educación física, después de recreo y ahora con estos calores que estamos teniendo, incluso al final del día, que tomen agua, que tomen muchísima agua porque eso afecta el aprendizaje, ¿sí? El no estar bien hidratado, por supuesto que tiene un efecto en el poder o no entender lo que se está diciendo. Aire fresco, abrir ventanas. Y es algo muy interesante, el ambiente con orden. La creación de hábitos en el preescolar es sumamente importante, ¿verdad? Para poder nosotros dominar este espacio físico, entender que cada cosa tiene un lugar, cada cosa tiene un espacio. El cerebro está programado para encontrar patrones, para encontrar armonía, para encontrar orden. Y cuando el cerebro percibe que nosotros mismos estamos en un ambiente armónico, ordenado, entonces está también en condiciones óptimas para aprender. Entonces, todas estas cosas podemos tomarlas en cuenta al momento de enseñar. Evidentemente, un ambiente de paz generará muchísima más conexión con el aprendizaje que un ambiente caótico. La alegría más que, digamos, el silencio o la estructura, el que el niño se sienta en un ambiente seguro de conexión con sus compañeros y con sus superiores, es todo esto. Y especialmente para los pequeños, cuando el cerebro nota movimiento, sobre todo a esta edad, es muy bueno que se fomente este tipo de cosas. Lamentablemente la manera tradicional de enseñanza todavía fomenta muchísimo el que los alumnos estén sentados la mayor parte del tiempo, generando, escuchando y escribiendo y repitiendo. Hay muchos ambientes en donde este sigue siendo el proceso formativo, pero esto a nivel cerebral pues no es lo más óptimo para poder aprender. Entonces, no significa que todo el tiempo los niños tengan que estar corriendo en el salón, sino que algún movimiento físico que se pueda hacer, alguna manualidad, esto lo vamos a ver un poquito con más en detalle adelante, pero digamos que cuando hay movimiento, cuando hay cierto tipo de dinamismo, en este caso para los niños pequeños cuyo cuerpo todavía está interesado en conocer cómo se relaciona con el ambiente, si el cerebro se conecta con el cuerpo y entonces el cuerpo le interesa aprender. Por eso es que el aprendizaje sensorial en esta edad es tan importante, porque el cerebro está mandando señales al cuerpo de entérate de todo lo que pasa, estamos aprendiendo a manejarnos en este mundo. Y esto me lleva a que justamente el cerebro, estas son las condiciones para que el cerebro aprenda. Ahora, si físicamente el cerebro, como de qué se compone, no nos vamos a meter a neurociencia ni mucho menos, pero básicamente digamos que nuestro cerebro está formado de neuronas y está formado de acciones. Y entonces estos axiomas lo que generan, axones. Y entonces cuando nosotros generamos aprendizaje, cuando estamos en un ambiente en donde hay orden, en donde hay armonía, en donde de pronto el cerebro está bien hidratado, tiene buen aire, todo está perfecto, ¿verdad? Se empiezan a generar entre las neuronas
se empiezan a conectar entre ellas. Cuando hay un proceso de aprendizaje, cuando hay un factor externo que de pronto estimula el que yo entienda algo nuevo, algo diferente, lo que hacen las neuronas es que se van conectando de una a otra. Y estas conexiones son lo que hace que uno disfrute del aprendizaje. Y entonces lo que debemos de estimular en el aprendizaje en general, ¿verdad? Es que cuando nosotros enseñemos, en este caso, vocabulario, lo importante es que el aprendizaje, primero que nada, sea algo interesante, algo desde la perspectiva del sentido común del niño, que le permita conectar eso que está viendo del mundo, no solamente con algo que voy a ver en una evaluación o algo que está diciendo el maestro o la maestra o algo que tengo en el cuaderno, sino algo que puedo yo aplicar a mi vida cotidiana, algo con lo que me identifico, ¿sí? En la medida en la que nosotros presentamos palabras, les enseñamos a escribirlas, a ilustrarlas, les enseñamos su significado, tenemos que procurar que el niño haga muchas asociaciones al mismo tiempo con esa palabra. Porque en la medida en la que el niño lo relacione a nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel visual, a nivel auditivo, es muy estimulante para el cerebro el poder hacer diversas conexiones a la vez. Y en la medida en la que se generan esas varias conexiones, esas conexiones se quedan para toda la vida. Si solamente se relaciona, se hace el aprendizaje a través de un medio, a través de un factor, el aprendizaje ahí se queda, digamos, pero ¿qué es más seguro? ¿Tener varias redes de apoyo o tener una? De este modo, si algún momento una de esas redes se pierde, se desconecta, se deja de usar, quedan las otras. Y por eso es que el aprendizaje que tenemos cuando somos pequeños es tan significativo para después, porque lo aprendemos desde diversos ámbitos, haciendo muchísimas conexiones. Y entonces esto se traduce en qué herramienta tenemos que usar nosotros. Tiene que ser divertido, tiene que ser interesante y tiene que ser multimodal. Para que nosotros enseñemos palabras, no basta con que enseñemos las flashcards o les digamos gato es cat, gato es cat, gato es cat, ¿sí? O sea, eso sería una manera, pero para que el niño realmente integre eso, realmente lo aprenda, se quede ahí fijo ese aprendizaje, tenemos que intentarlo de manera visual, auditiva, con movimiento, dibujando. Los niños disfrutan, los niños pequeños sobre todo, disfrutan mucho de la repetición, les ayuda a asentar el conocimiento. Entonces, eso es básico para, en general, la educación, pero cuando estamos enseñando vocabulario en inglés, también es muy importante. Se sabe que en el año escolar, un alumno aprende cerca de 1000 palabras por año. Ahora, esto también depende un poco de el nivel con el que llegan los alumnos, ¿sí? Hay algunos alumnos que han tenido experiencias en el extranjero, que alguno de sus padres a lo mejor les ha hablado un poquito de inglés en casa, les ha enseñado los colores, los números, o incluso que algún programa de televisión por X razón la han visto en inglés y entonces algunas palabras las entienden, ¿sí? Es decir, hay niños que llegan con un bagaje un poco más amplio y esto en teorías de aprendizaje, ¿verdad? Se les llama word rich. Por el contrario, tenemos a niños que llegan con el espectro opuesto, word poor, niños que en su vida han escuchado el inglés, que sus padres no tienen ni idea del idioma, que a lo mejor es la primera vez que llegan a escuchar que existen otros idiomas, o incluso quizás que manejan una lengua originaria en casa y entonces el inglés es su tercera lengua y les es un poco confuso en este sentido, ¿no? Y esto pues el maestro o la maestra tiene que hacer un balance, ¿sí? Para que más o menos esas 1000 palabras al año se puedan cumplir. Ahora, no quiere decir que esas palabras las tenemos que enseñar directa y explícitamente. Hay ciertas palabras que nosotros explicamos de cómo se escribe, cómo se dibuja, cómo suena, y esas palabras se recomienda que sean aproximadamente a estas edades entre 10 y 12 a la semana.
Dependiendo de la cantidad de horas que ustedes tengan en clase, más o menos entre 3 y 5, bueno, está bien manejar unas 3 palabras al día, está perfecto. Entre 3 y 5 palabras al día a esta edad es más que suficiente. Enseñar explícitamente. Ahora, eso no quiere decir que sea lo único que el niño está entendiendo. El aprendizaje implícito viene una vez que el niño empieza a generar estos hábitos de entender ya que está en una clase de inglés y que la persona que está al frente es su maestra o su maestro y les está diciendo cosas. El cerebro está haciendo grandes esfuerzos por realizar nuevas conexiones neuronales en un idioma distinto y aunque nosotros estemos nada más enseñando de 10 a 12 palabras, explícitamente, el cerebro está trabajando para aprender todas las demás palabras que ustedes están utilizando al comunicarse con ellos. Por eso no es recomendable que ustedes den toda la clase en español y luego nada más enseñen las palabras de vocabulario en inglés, porque eso rompe totalmente el proceso. Hay que ser también prácticos en el sentido de que, por supuesto que si uno está con chiquitos que no tienen pero ni idea del inglés, ¿verdad? No se les puede hablar al 100% en inglés, pero como decíamos, vamos generando hábitos. Entonces, por ejemplo, uno dice, hello children, good morning, how are you? Y a lo mejor los chiquitos no entienden exactamente a qué se refiere. Bueno, la primera vez lo traduzco. Hola chiquitos, ¿cómo están? Entonces, bien, vamos a decir en inglés, fine, fine. Ajá. Y entonces a lo mejor lo hago unas 2, 3 veces y a la tercera vez ya no tengo que decirlo en español. Y entonces esos hábitos de decir good morning, hello, fine, no es algo que se esté enseñando explícitamente como vocabulario, sino como un hábito. Pero que aunque los niños no vayan sabiendo qué significa cada una de esas palabras. How are you? Hello, everybody. Good morning. Los niños perciben, intuyen la intención emocional que hay detrás, la intención emocional y la intención comunicativa que hay detrás de lo que ustedes están diciendo. Y además ya se los tradujeron un poquito. Entonces los niños perciben esto y el cerebro va integrando este nuevo vocabulario. ¿Sí? Esta nueva manera de, ok, o sea, esto que estoy percibiendo está sonando así, y entonces eso significa que me está saludando, pero con otras palabras. Entonces, pues, como instintivamente, pues, claro, yo también saludo. Y de esa manera aprenden 8 palabras simplemente con un hábito. Entonces, esto el que el aprendizaje vaya siendo implícito no quiere decir que sea inactivo por su parte, que es lo que estábamos diciendo. Se requiere una gran cantidad de energía y estar conscientes toda la clase de cada una de las cosas que salen de su boca como docentes. Tratar, creo que todos lo hemos hecho en algún momento, tratar de pochear lo menos posible, ¿sí? De hacer esta traducción simultánea constantemente o de dar toda la clase en español, eso sí que rompe el aprendizaje. Ahora, si vamos tratando, ¿verdad? Que nuestras enseñanzas vayan siendo simultáneas y los niños vayan haciendo este tipo de conexiones, nos va a permitir que esas 1000 palabras por año puedan cumplirse, porque de 10 a 12 palabras por semana estamos hablando de unas 400 palabras al año. El resto de esas palabras se adquieren de manera implícita. Y entonces, de esta manera, generando hábitos, yo no tengo que estarle diciendo al niño que hello es hola, o enseñar la palabra hola, o que to es para. Pero si la palabra to o the la estoy constantemente utilizando, el niño va aprendiéndolo. Y entonces, de esta manera también se va dando el aprendizaje. Y entonces, como habíamos dicho, es muy importante que las herramientas que nosotros tengamos humanas fomenten las mejores cualidades para los niños y las oportunidades para aprender a esta edad, que es el aprendizaje sensorial y el vínculo emocional. Ahora, cuando yo tengo todas estrategias, ahora sí, por fin, podemos pasar a cuáles son esas estrategias que a esta edad funcionan, ¿sí? Funcionan para poder empezar a aprender vocabulario. Tenemos muchísimas estrategias. No hay una que sea mejor que la otra, no hay una que sea la más óptima. Hay varias teorías con respecto a las diversas actividades que se pueden hacer, pero al fin y al cabo son estrategias, son infinitas. Ahora, podemos ir desde las más tradicionales, como la instrucción directa,
Ajá, escribir una palabra en el pizarrón y decirles a los niños, a word is a group of letters that creates a complete meaning. De entrada, enseñarles una definición. A esta edad, como decíamos, el cerebro todavía no es lo suficientemente desarrollado para entender estas abstracciones. Entonces no está entendiendo el concepto de lo que estamos diciendo. Este tipo de cosas funcionan cuando ya se tiene una base muy amplia del lenguaje y las definiciones directas se hacen para palabras muy abstractas. Conceptos, ya cosas hasta, no sé, en la secundaria, la prepa, la universidad. ¿Qué es una de las técnicas que más se utilizan? Las famosísimas flashcards, ¿verdad? Todo el tiempo nos recomiendan que utilicemos flashcards para presentar el vocabulario. Las flashcards que tienen de un lado un dibujo de la palabra que se está presentando con la escritura de la palabra, ¿verdad? Y esto nos han dicho funciona para la lectoescritura, funciona para el aprendizaje y hay veces incluso en que el significado de la palabra viene detrás. No es quitarle legitimidad a este tipo de estrategia de utilizar las flashcards, es una herramienta muy útil. Sin embargo, no puede solamente ser lo único o lo único que nosotros utilicemos para presentar vocabulario o digamos, o la manera para practicar. ¿Sí? No podemos utilizarlo para practicar. Como docentes de inglés, a lo mejor ustedes están familiarizados con este sistema que, pues, es viejito, digamos, pero es bastante efectivo, que es el de PPP, Present, Practice, and Produce. Entonces, existen diferentes estrategias en las cuales nosotros podemos presentar vocabulario y practicar vocabulario. Presentar vocabulario con flashcards está muy bien. Practicar vocabulario con flashcards es muy poco, como decimos en inglés, engaging. Es muy poco atractivo para el niño, porque ya vio eso, ya sabe la información que hay ahí. El cerebro no tiene que hacer nada más que repetir el sonido que ya se aprendió. No se están generando nuevas conexiones. Entonces, ¿cuáles son algunas otras estrategias? Pero una de ellas puede ser, por ejemplo, un word wall. Word wall sería una manera en la cual los pequeños que están todavía dimensionando, como decíamos, la lectoescritura, aprendiéndose todavía el alfabeto, nos puede servir para identificar que las palabras empiezan con una letra específica. Entonces, incluso para chiquitos de preescolar que están apenas aprendiendo cómo hacer la A, la B, la C, la D, todas las letras, podemos ponerles muchas palabras que empiecen con esas letras, simplemente para que identifiquen la primera. No quiere decir, ¿sí? No quiere decir que todas esas palabras se tienen que aprender el significado, porque entonces sería un exceso de procesos lo que tiene que hacer el pequeño. Ajá. Tendría que decir, es que la palabra empieza con C, pero luego significa gato, pero el gato es con G, y entonces ahí sí hacen cortocircuito y a lo mejor nada más acaban confundidos. Y como están confundidos y están a lo mejor hasta aburridos, entonces es súper contraproducente que tratemos de que entiendan las palabras como tal. Ajá. Pero simplemente las palabras que, por ejemplo, vengan en su libro, en el libro, por ejemplo, de Piccolo, vienen un montón de palabras y puede uno ayudarles escribiendo las que empiecen con ciertas letras y no es necesario decirles que el significado de las palabras, pero eso sí ayuda, por ejemplo, a lo que se llama la exposición lingüística. ¿Sí? Aunque yo no le diga el significado de las palabras a los niños, están los pequeños siendo expuestos a ese vocabulario, ya vieron que existe esa palabra, que existe en esa combinación de letras, y entonces en un futuro, cuando le toque aprender esa palabra, por ahí hay alguna conexión neuronal que hizo el cerebro que le va a ser más sencillo. Ah, sí, espérate, find. Ah, sí, yo alguna vez vi la palabra find. Ah, pues find es aprender. Ah, ok. Y entonces es un poco más fácil para el cerebro hacer ese tipo de conexiones. Otra técnica es clásica, ¿verdad? Sketch notes, hacer un dibujo de la palabra que se está aprendiendo. Esto se puede hacer en dos etapas. La primera es que el niño entienda, ¿sí? En el proceso de lectoescritura, que el sonido cat, tiene esta visualización de CAT.
Y a veces les decimos, haz un dibujo de qué es un cat. ¿Qué es un gato? Y entonces eso ayuda, ¿sí? Eso ayuda a que lo perciban. Y aquí entramos en un tema que es un poquito complicado, que es la semiótica. La semiótica es la disciplina, ¿sí? La disciplina que estudia el significado de las cosas. Desde la semiótica, todas las palabras tienen dos maneras en que se componen. Una es el significante y otra es el significado. El significante es la representación visual que yo tengo de una palabra. Y no la representación visual de la figura del gato, sino la representación visual de la palabra gato, que es un proceso básico en la escritura. El que yo vea cierta combinación de letras, ¿verdad? Me ayuda a comprender que esto significa cat, y que cada sonido, y que cada letra, cada símbolo que yo estoy viendo tiene un sonido. Entonces es esa representación visual que al mismo tiempo tiene un sonido. Esto es k, esto es a y esto es t. Todo eso es el significante, esa representación visual auditiva que yo estoy viendo de la palabra. Y el significado. El significado es la segunda parte y el significado es el concepto que yo tengo de eso. El significado no es la definición de diccionario, sino qué idea tiene mi mente de lo que es un gatito. ¿Qué idea tiene mi mente de lo que es una casa? Es muy importante que entendamos esto porque cuando enseñamos palabras nuevas, a lo mejor nosotros nos ponemos a ilustrarlas y decimos, vamos a aprender la palabra house y nosotros dibujamos una casa. Y es muy curioso porque cuando justamente hacemos el ejemplo de casa, ¿verdad? Como en nuestra manera de dibujar casas está hecha muy a la americana, que en nuestras propias flashcards vienen casitas con las tejas así inclinaditas, pues a lo mejor dibujamos así la casa, pero eso es algo que un chiquito pueda identificar porque las casas así son en México. Pues realmente no. Las casas en México rara vez son de tejas inclinadas. ¿Sí? Están hechas así en Estados Unidos por el clima que existe, por las condiciones atmosféricas y todo, pero es importante que permitamos que los niños ilustren su propio concepto de las palabras que están aprendiendo, porque su dibujo puede ser más significativo porque representa visualmente mejor el concepto que ellos tienen de esa palabra. Entonces, cat, house, en vez de mostrarles a ellos, esto es un gato, esto es una casa, mejor permitamos que ellos entiendan, ¿y cómo es una casa para ti? ¿Y cómo la dibujarías tú? ¿Y cómo es un hermano para ti? ¿Y cómo es una piedra? ¿Y cómo es una escuela? ¿Sí? Entonces el de aprendizaje va a ser más significativo para ellos porque van a hacer el vínculo con las cosas que son de su mundo y no con una imagen que no tiene nada que ver con su contexto. Entonces por eso también el dibujar las palabras es muy importante. En algunas ocasiones, dibujar las palabras que tienen que aprenderse a distinguir de otras también nos puede funcionar. Estos son algunos ejercicios que vienen, por ejemplo, en el libro de Piccolo. Por un lado tenemos dejar que el niño haga sus propios dibujos y por el otro es representarlos visualmente y permitir que el niño se identifique con esas ideas. Entonces, por ejemplo, estos son ejercicios de repaso, el de la parte de repaso o de práctica. Color the sharpeners with markers. Aquí se están practicando dos palabras que la maestra debe decir en voz alta. Sharpeners. Entonces el niño ya sabe, a lo mejor no te va a leer toda la oración, pero sí ubica que el sonido sharpener significa, ¿verdad? Significa sacapuntas y entonces va a buscar el sacapuntas por aquí, va su cerebro a discriminar la información y aparte de todo después lo va a colorear. Entonces fíjense cómo en este ejercicio aparentemente sencillo, lo que está haciendo es un proceso de aprendizaje múltiple. ¿Sí? Está identificando auditivamente qué es lo que tiene que hacer, está discriminando visualmente cosas que no son ese significado y luego está reforzando el
relacionarse con ese concepto, esa idea a través del dibujo. Entonces, es interesante porque pareciera simplemente, pues sí, hay que colorear y ya, pero uno tiene que acompañar al niño en este proceso de decir, a ver, ya vimos la palabra sharpener. ¿Qué significa sharpener? Ajá, acuérdense, y de todos estos, ¿cuáles son sharpener? Este, no, este sí, esos son los procesos en los que hay que acompañar a los pequeñitos. Y lo mismo con este de la letra E, ¿sí? Se están aquí, por ejemplo, fomentando el que los niños practiquen la lectoescritura, relacionarse con las letras. Otra técnica que funciona mucho es la teoría del Total Physical Response, que es una manera, como decíamos, de fomentar que a través de los sentidos, a través del movimiento, los niños puedan generar muchas conexiones neuronales. Entonces, para diferentes ámbitos lingüísticos de aprendizaje de vocabulario, sirve mucho cuando uno dice, bueno, vamos a aprender de los animales y entonces hay que aprender tiger y uno presenta la palabra tiger y vamos a hacer todos como tigers, como tigres, y hacer. Entonces el niño está aprendiendo el sonido que hace el tigre, eh, digamos, el tipo de movimientos que hace el tigre, se va haciendo un concepto de esto y además pues es un juego también para ellos. Es decir, justo lo que decíamos, el que los niños tengan que estar en activo no quiere decir que tengan que estar súper concentrados todo el tiempo, simplemente que el cerebro tiene que estar ocupado en dimensionar ese concepto, esa palabra desde diferentes ámbitos. Uh-huh. Otra manera que podemos utilizar es la personalización. Estos ya son, digamos, ejercicios ya no para presentar el vocabulario, sino para la segunda parte de present, practice, produce, que es practice. Ajá, practice, practice, practice. Entonces, para presentar, yo ya aprendí comida en la semana. He estado aprendiendo comida como egg, pancake, cereal, y entonces ahora voy a hacer que eso sea significativo para mi vida. Ajá. Circula qué son las cosas que papá y mamá cocinan para ti en casa. ¿Qué sí comes tú? Y entonces hay una manera bonita de decir, esto se relaciona con mi vida. Ya no es nada más que la comida existe en el universo, sino es pensar, yo en lo cotidiano, yo qué desayuno. Pues mi mamá me hace huevos. Pues eggs. Y entonces ahí en la personalización empezamos a hacer un vínculo emocional con el aprendizaje. Y el vínculo emocional con el aprendizaje, el relacionarlo de una forma positiva porque estoy interactuando a nivel emocional, lo que permite es que esas conexiones se potencien, se hagan todavía más fuertes. Uh-huh. Ya habíamos visto esto, ¿no? A través de los procesos de lectoescritura para practicar, ¿sí? Cuando nosotros ya introdujimos algunos conceptos, por ejemplo, pencil, eraser, sharpener, una manera en la cual podemos tener una multimodalidad de aprendizaje es haciendo que el niño visualmente ahora nos diga, I have a pencil. The is blue. What is this? A pencil. I have an eraser. The is purple. The eraser. Y de este modo están aprendiendo colores, están aprendiendo vocabulario de los elementos de la escuela y están aprendiendo estructura gramatical. Entonces son varias maneras en las cuales no les tenemos que decir, eso es un sujeto, verbo y predicado. No, esas son abstracciones, perdón, estas son abstracciones que van a servir para después. Pero en este momento, pues, sirve que la repetición les permita más adelante recordar que para decir yo tengo algo, se dice de esta manera. Y lo mismo cuando empezamos a leer, cuando les leemos cuentos, cuando leemos oraciones, no importa que no estén aprendiendo todas las palabras. Si nosotros les leemos cuentitos, oraciones, el cerebro lo que hace es absorber esas estructuras, empezar a comprenderlas, empezar a descifrarlas. Es un aprendizaje en pasivo. Están desarrollando las habilidades de comprensión. Que no nos espante que aún no las puedan producir. Pero si queremos, por ejemplo, que las empiecen a poder producir, podemos hacer un ejercicio de increased reading. Una vez que los niños ya han sido presentados con esas palabras, podemos irles aumentando
por palabras, irlas desglosando. Apple, my apple, my big apple. This is my big apple. Un ejercicio como este ya sería más como para un niño un poquito más grande, del último año de preescolar en todo caso, y no se preocupen. Esto es simplemente para diferenciar las palabras. A lo mejor todavía no las va a poder leer, pero les va a ayudar en el proceso de lectura cuando entren a primaria el saber que cada palabra tiene un sonido. Apple, my apple, my big apple. This is my big apple. Entonces, los ejercicios de lectura y de increased reading, por ejemplo, como este otro que aparece en los libros de Piccolo, no son para que los niños gramaticalmente puedan comprender qué es lo que está pasando, sino para que entiendan que estos símbolos van representando ciertos significados y que para poder señalar, por ejemplo, las partes del cuerpo, existe una fórmula que es this is, this are, sin que nosotros se lo expliquemos. Una exposición múltiple a las palabras es algo muy, muy bueno, como decíamos, ¿no? Y también en un contexto. Cuando nosotros presentamos un contexto en el cual pueden aparecer las palabras, les ayudamos a comprender, por ejemplo, en el contexto de aquí de una carretera, ¿qué medios de transporte pueden tener? Este es un ejercicio en donde tienen unos stickers, donde viene un barquito, un avión y un coche. Y entonces, por ejemplo, aquí dicen, bueno, esto, aquí, ¿qué va? Entonces, por contexto, ahí empezamos a trabajar el sentido común del niño. Aquí va un barquito, no, aquí iría un coche. Entonces, el niño va haciendo estas conexiones de que el coche se relaciona con carretera, con tierra, con avanzar. Sin que nosotros tengamos que explicárselos en español, ¿sí? O sea, esos son procesos que va haciendo el cerebro. Cuando están un poquito ya más grandes, algo de poder hacer evaluaciones, por ejemplo, seleccionar y acomodar las palabras en el lugar adecuado de todos los conceptos que ya tenemos que están en la misma caja de la casa. Pues ahora vamos a separarlos y ver si los estoy entendiendo. Enseñar por campos semánticos siempre es muy buena idea también. Otros ejemplos, estos ya serían, por ejemplo, para produce, para evaluar. Si aprendiste la palabra, si sabes lo que significa, a ver, ahora hazla tú. Aquí sería soda, dessert, y los niños tienen que ir colocando las letras y viendo cómo se hacen. Existen también juegos en los cuales para practicar podemos jugar boliche cada vez que un niño saque bien la palabra que se está diciendo. Es decir, las estrategias son miles. Ustedes pueden inventarse sus propias actividades y pensar qué es lo que ustedes están ayudando a fomentar y a englobar. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que podemos hacer para poder enseñar mejor vocabulario a los alumnos? Primero, extraer el vocabulario conocido. Lo que ya los niños sepan, tenemos que conocerlo para poder potenciarlo y fomentarlo. Practiquemos también pronunciación de modo natural. Usar un lenguaje y expresión corporal, como ya vimos, súper importante. Fomentar que se mueva. Nosotros movernos también a la hora de enseñar. Utilizar diferentes estímulos sensoriales de la vista, del oído, del tacto, del movimiento. Pocas veces tenemos la oportunidad en el salón de clases de utilizar los otros sentidos del olfato, por ejemplo, o del gusto, pero también se pueden intuir, se pueden decir, ay, ustedes saben cómo a qué sabe la manzana, y del puro recuerdo el niño estimula esas glándulas, ¿no? Personalizar el tema, hacer que sea significativo de múltiples maneras para ellos y permitir la creatividad y la vinculación léxica de un tema con otro. Entonces, básicamente, ¿sí? What we learn with pleasure, we never forget. Todo aquello que el niño aprenda a través de una experiencia de conexión, de diversión, será algo que se quedará con ellos para siempre. El vocabulario es
lo básico que nosotros aprendemos para cualquier lengua. Ustedes están encargados de hacer que esos cimientos crezcan fuertes para asegurarles un buen aprendizaje en primaria. Entonces, está en sus manos hacer que el aprendizaje sea lo más divertido posible. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esto. Si tienen alguna pregunta, les pido por favor que la escriban. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para poder enfocarme en las preguntas que vengan por aquí. Listo, maestra Gina, pues sí, comenzamos con las preguntas que nos llegan aquí a la página. La primera que nos llega es de la maestra María Estrada. Ella pregunta si tiene alguna estrategia para grupos muy grandes. Pues la estrategia para grupos muy grandes yo sugeriría, bueno, depende que manejemos por grandes, ¿no? Normalmente los grupos más grandes que yo he visto son de 30 niños, 40 niños a veces en primaria. Trabajar en equipos es bueno, mantenerlos a todos, digamos, como muy sentaditos y en orden y haciendo trabajo manual puede funcionar una o dos veces, depende de qué tan hábiles seamos para esto, pero trabajar en equipos, en movimientos, sacarlos al patio de vez en cuando y hacer actividades en grupo. Estrategias para grupos grandes nos puede ayudar, por ejemplo, repetición coral, ¿sí? En el enseñar palabras con las flashcards o con el word wall o cualquier palabra, hacer una repetición coral con un grupo grande de alumnos puede ayudar mucho a que los niños que a lo mejor van medio bajos o no saben qué está pasando, puedan decir dog, perro, y tener a 30 chiquitos diciendo lo mismo, ayuda a que todos estén en lo mismo. Ahora, no se debe de abusar de esto, ¿verdad? De esta repetición o de hacer todo juntos, porque para los chiquitos más avanzados, puede resultar un poquito aburrido, ¿sí? Entonces, para presentar temas es muy buena la repetición coral en grupos grandes y para practicarlos, trabajos en equipo también es muy bueno porque es muy dinámico. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Mariana Olvera Rivera. Sí. Ella escribe, estrategias para alumnos con diagnóstico de autismo, ya que en nuestro colegio nuestra población mayoritaria son alumnos con autismo. Es complicado el tema de las neurodivergencias en la educación, ¿no? A veces justamente nos pueden solicitar, ¿verdad? Que pidan meter a chiquitos y que los niños se les trate igual y sin embargo, la manera en la que los niños con autismo perciben la realidad no es igual, ¿no? Entonces, yo sugeriría de entrada pues estrategias, como habíamos dicho, estrategias humanas de mucha compasión, de mucho respeto. Por lo general, las personas que se encuentran en el espectro autista no tienen tantos problemas de aprendizaje, sino de interacción con los alumnos, ¿no? Porque justamente en diferentes grados, pero los niños que se encuentran en el espectro autista tienden a enfocarse más en las cosas de la mente, ¿no? Entonces sus neuronas hacen unas conexiones impresionantes muy rápido y lo que les cuesta es la interacción. Entonces, aunque uno les esté hablando, ¿sí? Hay algunas de esas conexiones que un cerebro que no es neurodivergente las tiene, digamos, bien estructuradas y un cerebro autista carece de algunas de esas conexiones. Entonces puede ser que nosotros sintamos que el alumno no nos está poniendo atención o que no está aprendiendo nada porque no está interactuando con nosotros. Pero eso no quiere decir que, o sea, eso no es cierto. ¿Sí? O sea, no es cierto que porque un niño no me esté viendo o no esté escuchando el pizarrón, no esté viendo el pizarrón, no esté aprendiendo. Entonces, más bien en lo que se pide que se trabaje con los pequeños en el espectro autista es en el simplemente no provocar estímulos sensoriales que sean muy estridentes, los ruidos muy fuertes, los movimientos súbitos e incluso a veces el tocar directamente a los pequeños les puede ser muy molesto porque justamente ellos son muy sensibles en este aspecto y no tienen esas conexiones de poder comprender que la interacción humana a veces funciona así. Entonces, depende obviamente de cada caso. Yo sugeriría también hablarlo con el psicólogo escolar o con los mismos padres del alumno para ver cuáles son los hábitos a los que se está acostumbrando. Pero
que sepamos que en el ámbito de tratar a los niños como en un modo respetuoso, compasivo, y tratar de evitar en la medida de lo posible que no haya muchas estridencias, porque eso molesta mucho a los pequeños con autismo. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de María Teresa Besnier López. ¿Qué recomendaciones tiene para las tareas en casa? Es interesante porque los mismos pequeños, repeticiones a nivel de escribir cosas en casa, yo a nivel personal no soy fan, no me encantan. Pero sí que funcionaría a nivel comunicativo, que los niños, por ejemplo, las palabras que aprendieron en inglés las pudieran decir en inglés en casa. Ajá, más que ponerlos a repetir las palabras auditivamente, que lo que se fomente sea la comunicación. El proceso de identificar visualmente los signos y los símbolos del idioma lo tenemos dominado los maestros, lo podemos ver, lo podemos corregir en casa, pero en el salón, pero en casa estaría bien que el pequeño compartiera lo que aprendió, porque eso ayuda también a que a lo mejor si los papás no son bilingües puedan aprender alguna palabra, y entonces el chiquito fomentar que el niño pueda en casa decir, mira mamá, hoy aprendí todas estas palabras de la comida, esto se dice chocolate, y esto se dice dish, y esto es banana, ay, qué chistoso suena banana, ¿sí? O sea, fomentar el que ellos compartan lo aprendido y que los padres también se interesen en aquello que aprendieron, genera muchísimos más vínculos positivos con el aprendizaje que simplemente llegar a casa a repetir lo que ya se hizo en la escuela. El aprender a comunicar, ¿sí? El aprender a compartir lo que el niño ha aprendido le va a ayudar mucho a que se identifique el aprendizaje del idioma con algo positivo. Muchas gracias, maestra. La siguiente es de Reina Canizales. Si no somos expertos en inglés y no tenemos el vocabulario para hablarles todo el tiempo en ese idioma, ¿podemos utilizar herramientas como videos? Sí, hay muchas herramientas educativas en YouTube, hay muchos videos, simplemente que estaría muy bien que revisaran las, los videos que sean adecuados, no solo para niños pequeños, sino para niños pequeños que están aprendiendo inglés. Porque no es lo mismo que yo ponga un cuento hecho para personas nativas, ajá, aunque sean muy pequeños y aunque sea un vocabulario sencillo, que algo que sí está hecho para ellos, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros a lo mejor no tenemos mucho vocabulario, pero sí tenemos el básico para poderle enseñar a los pequeños lo que estamos enseñando, entonces podemos nosotros también ir aprendiendo con ellos algunas palabras. Pero en el aprender y en el mostrarles los videos hay que ser muy cuidadosos con el tipo de búsqueda que hagamos en Internet, ¿no? Entonces yo les sugeriría simplemente asesorarse de videos que tienen, hay muchos canales en YouTube que tienen como de aprendizaje para inglés como segunda lengua. Hay algunos que tienen canciones, o sea, yo no dejaría las manos totalmente de la enseñanza en videos que pudieran hacerlo. Lo que yo les sugeriría sería, ustedes vean los videos, nútranse, preparen la clase y a lo mejor emulen o copien un poquito lo que vean, para que también la parte humana de comunicarse con ustedes, de ustedes dar la clase, de que el aprendizaje venga directamente de un ser humano y no de la computadora, sea significativo. Los videos yo los sugeriría para canciones, ilustraciones, cuentos, que a lo mejor ustedes, a los que no tengan acceso, es decir, como una herramienta, pero no como el medio principal que esté sustituyendo lo que yo tengo que hacer. Maestra Gina, muchas gracias. Pues llegamos a la última pregunta de la sesión. La pregunta es enviada por la maestra Cecilia Gómez de Tijuana. Ok, la pregunta es, dice, soy Celia Gómez, maestra de preescolar de Tijuana. Me gustaría saber cómo puedo ayudar a mis alumnos a que no solo memoricen palabras en inglés, sino que también las comprendan como significado y uso en diferentes contextos. Pues justamente, muchas gracias maestra, justamente cuando se introduce una palabra, primero se tiene que aprender el significado. Entonces, ya sea que usen flashcards
o word lists, o que hagan que las dibujen, o que hagan que las repitan. Eso sería un primer paso, presentar la palabra. Y ahora, en la medida en la que se puedan entender en diferentes contextos, va a depender muchísimo de ustedes. En los libros de Piccolo, por ejemplo, aparecen muchos ejercicios en los que no solamente se presentan palabras. Para presentar palabras, pues tenemos un diccionario, ¿no? En el diccionario bien podríamos simplemente decir, mira, cat, gato, animal mamífero de 4 patas. Pero el practicar una palabra y poderla aplicar en su contexto, solamente se puede con la práctica. Entonces, antes de que los niños la puedan utilizar, no podemos ir simplemente del presento la palabra y ya utilízala. Tiene que haber un proceso de práctica en el cual esa palabra se ejemplifique en diferentes contextos. Entonces, como el ejemplo del carro que veíamos, imagínense que los niños aprenden la palabra car, es carro, vamos a dibujar un carro. Entonces, podría ser actividad 1, flashcards, presentamos car, muy bien. Ahora, car, ¿con qué letra empieza? K. Vamos a escribirla en nuestro word wall. Actividad 2, actividad 3. Mira, te voy a leer esta oración. The car goes on the road. El coche va en la autopista, en el camino. Y entonces vamos a poner un dibujo con diferentes medios de transporte. ¿En cuál de estos va el coche? En el del medio, con la carretera. Y entonces así el niño se va llenando de los contextos en los que esa palabra se usa. Todavía a nivel preescolar no va a poder producir como uno quisiera oraciones completas. Eso ya es un trabajo más como para primaria, pero sí va a tener ya el bagaje para comprender en qué usos se tiene esa palabra. Y aunque a lo mejor no lo produzca todavía, si uno le dice, siguiendo este proceso con las palabras, si uno dice, look at that car, a lo mejor sí va a entender, sí, mire este coche, sí. A mí me ha pasado un montón de veces que hay chiquitos que les da pena hablar, pero cuando les hablo totalmente en inglés me entienden perfectamente porque ese proceso ha estado bien hecho. Entonces, si el niño en edad preescolar no lo produce tal cual, no lo comunica en oraciones completas, es perfectamente normal, ¿sí? Lo importante es que estén en un nivel de recepción, en un nivel perceptivo de información, en donde ellos una palabra la relacionen con muchas cosas. Entonces, pues eso sería lo que yo sugeriría, hacer muchos ejercicios diferentes en donde las palabras se practiquen, se ejemplifiquen, se vean, se escuchen, se jueguen, se pinten, para que se entienda todos los usos que pueden tener esas palabras y ya en primaria se empiece a producir. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Ha sido un deleite poder platicar de vocabulario en inglés con ustedes y espero que no sea la última vez que nos veamos. Muchísimas gracias a Trillas por la oportunidad y a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.